Cuando miramos un cuadro, ¿en qué nos fijamos? Supongo que en los colores, las formas, ¿verdad? Pero, ¿y si nos fijamos bien en la ropa? Hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje para descubrir cómo la vestimenta ha sido un lienzo que cuenta no solo la historia del arte, sino la de toda una sociedad. Y esta es, en realidad, la pregunta clave de todo, porque la ropa no es solo tela, es un lenguaje. Un lenguaje que a veces grita poder, a veces susurra devoción e incluso a veces revela los secretos y las aspiraciones de una civilización entera. Bien, pues nuestro viaje arranca aquí, en la Edad Media, una época en la que la ropa te definía. No había mucho espacio para la expresión personal, la verdad. Tu atuendo era básicamente un uniforme que le decía a todo el mundo cuál era tu sitio. Pero entonces todo empieza a cambiar. Damos un salto al Renacimiento y la silueta se transforma por completo. El foco ya no está en esconder el cuerpo, sino todo lo contrario, en esculpirlo, en celebrar al individuo que por fin se ha convertido en el centro de todo. Y para terminar, llegaremos al rococó. Y aquí es donde la moda da un paso más allá. Ya no solo refleja lo que hay, sino que empieza a construir mundos de fantasía, preparando el terreno para la moda, tal y como la conocemos hoy. Venga, pues este va a ser nuestro recorrido. Vamos a ver cómo la ropa pasó de ser un código social súper estricto a convertirse poco a poco en una auténtica forma de arte y de expresión personal. Como decíamos, en la Edad Media, vestirse no tenía mucho que ver con gustos personales. Se trataba de mandar un mensaje muy claro sobre tu estatus, tu familia y tu lugar en la sociedad. Tu ropa era, por así decirlo, tu carné de identidad. Y es que todo estaba codificado. La opulencia que venía de Bizancio y el sistema feudal crearon un lenguaje visual muy claro. La seda, los brocados, las pieles, no eran solo lujos, eran declaraciones políticas. Cuanto más larga y cara era la tela, más arriba estabas en la pirámide social, así de simple y, sobre todo, así de visible. Y si había una prenda que representaba esto a la perfección, esa era la hopalanda. Era literalmente llevar tu riqueza puesta. Es que el objetivo era precisamente ese, malgastar metros y metros de tela carísima. No era un error, era una demostración de poder económico. Y en esta imagen se ve perfectamente, ¿verdad? La forma de la prenda era una declaración pública. Aquí no hay sutilezas. El volumen y la tela estaban gritando estatus a los cuatro vientos. Venga, pues dejamos atrás esa ostentación de la tela para entrar en una nueva era, el Renacimiento. Y aquí el protagonista ya no es el tejido, sino lo que hay debajo, el cuerpo humano. Los artistas y pensadores redescubren los ideales de belleza de la antigüedad clásica, y la ropa, claro, sigue ese camino. Ya no se trata de tapar, sino de construir, de esculpir el cuerpo con una forma casi arquitectónica para reflejar ese nuevo ideal del ser humano como medida de todas las cosas. El verdugado, por ejemplo, es una auténtica pieza de ingeniería textil para crear una silueta femenina totalmente artificial. Pero ojo, que la moda masculina no se quedaba atrás. El jubón se acolchaba para ensanchar hombros y pecho. Ambos géneros utilizaban la ropa para construir un cuerpo idealizado. Y fijaos en un detalle fascinante de esta época, la gorguera. ¿Qué hace? Pues aísla la cabeza del resto del cuerpo. En plena era humanista, esto servía para destacar el rostro, el intelecto, la identidad. Era, literalmente, ponerle un marco a la persona. Bueno, y si el Renacimiento fue orden y proporción, ahora nos metemos de lleno en el Barroco, que es, el Barroco es puro drama, emoción y movimiento. La propia palabra, que significa perla irregular, ya nos da una pista. Era una época de grandes tensiones, de monarquías absolutas que querían deslumbrar con su poder. Así que el arte buscaba sorprender, emocionar, y la moda, por supuesto, se convirtió en una herramienta más de ese gran espectáculo. Y el barroco tuvo, digamos, dos caras. Por un lado, la opulencia de artistas como Rubens, con telas ricas, colores vibrantes, todo en movimiento, perfecto para la corte. Pero por otro teníamos el drama más íntimo de Caravaggio, con su famoso claroscuro, que se reflejaba en ropas más sobrias, pero cargadas de una tensión increíble. Y claro, después de tanto drama, de tanta intensidad barroca, ¿qué podía venir? Pues una reacción casi opuesta, el rococó, un estilo que huye de lo grandioso para buscar algo más ligero, más íntimo y sobre todo mucho más fantasioso. Y aquí ocurre algo que lo cambia todo. Por primera vez, un artista no solo pinta la moda de su tiempo, la está creando. Y con él figuras como Rose Bertin, la famosa modista de María Antonieta, que se convierten en auténticas creadoras de tendencias. Son, por así decirlo, las primeras influencers de la historia. Es que la gente miraba estos cuadros y pensaba, ¡yo quiero vivir ahí!
Y claro, para vivir en esa fantasía necesitabas el vestuario adecuado. Y así fue como los colores pastel, las telas ligeras y esa sensación de gracia y ensueño saltaron directamente del lienzo al armario. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje, al momento en que la moda completa su transformación. Ya no es solo un símbolo o un vestido, ahora es, sobre todo, una idea. Y aquí hay un factor clave, la tecnología. Gracias a la imprenta, los grabados de moda empiezan a circular a una velocidad increíble. La moda deja de ser un secreto de la corte y se convierte en un tema de conversación, en un objeto de deseo para un público muchísimo más amplio. Y así, sin darnos cuenta, nace el ciclo de la moda moderna. Un sistema que nos suena mucho hoy, ¿a que sí? Primero se crea un estilo, después se difunden imágenes, y se consume como una idea, como un deseo, mucho antes de tener la prenda en las manos. La moda ya es un producto cultural. Y así cerramos el círculo. Pero dejamos una pregunta en el aire. Porque este diálogo entre el arte y la moda desde luego no ha parado. Así que la próxima vez que veamos una prenda que nos llame la atención, podemos preguntarnos, ¿qué historia nos está contando? ¿Qué eco de qué cuadro, de qué artista hay escondido en ella?